Buenas noches, Madrid. Estamos con ese cuarto vídeo del día de hoy en el que hablaremos de que Hacienda sospecha de la confusa y precipitada formalización del aval de Laporta en 2021. También hablaremos de ese alocado trueque que se estaría planteando entre el Atlético de Madrid y el Fútbol Club Barcelona entre Víctor Roque y Joao Félix. Y por último, abordaremos esa sospechosa lista de fichajes defectuosos que André Curi le habría colado al Fútbol Club Barcelona. Vamos con el vídeo. El alocado trueque entre Víctor Roque y Joao Félix. Se espera un mercado de fichajes bien movidito este próximo verano en la Liga. Dos de esos agitadores del mercado pueden ser el Barcelona y el Atlético, con dos nombres propios que tienen mucho en común, Víctor Roque y Joao Félix. La cúpula culé está decidida a explorar las vías que sean necesarias para lograr el fichaje del delantero portugués, que si bien no ha acabado de la mejor de las maneras la temporada, es un futbolista de valor. Por otro lado, sin sitio en los planes de Xavi Hernández, Víctor Roque podría ser el eslabón del trueque, aunque en este solo quiere salir traspasado. En el Barcelona quieren mantener a Joao Félix tras esta primera sesión del portugués. Ha sido un año irregular de altibajos, aunque tanto en la directiva como en el cuerpo técnico creen que puede ser un futbolista que aporte también el año que viene. De ahí que estén predispuestos a ir opciones para que continúe. Además, está su tesitura actual con el Cholo Simeone en el Atlético de Madrid, con el que la relación está completamente rota. Ni el entrenador quiere verle de vuelta, ni el luso quiere regresar. Joao Félix tuvo varios desencuentros con él durante su etapa en Madrid, y ya no hay retorno posible entre ambos. De ahí que el futbolista prioriza que la operación sea lo más rápida posible. Por otro lado, la situación de Víctor Roque es ya conocida por todos, pese a que se vendió su fichaje como la panacea para los problemas goleadores del equipo allá a finales del año pasado. En una caída del rendimiento de Robert Lewandowski, el brasileño no ha tenido el peso en el equipo que deseaba ni él ni los culés. Para Xavi Hernández ha estado en segundo plano sumando pocos minutos y casi siempre con el partido ya decidido. El círculo más próximo a Víctor Roque, especialmente su representante, está muy molestos con la situación hasta tal punto que de no asegurarles que su continuidad se traducirá en minutos, optarán por una salida, pero no una cualquiera. El agente de Víctor Roque tiene claro también que si su futbolista sale del Barça, este lo hará en forma de traspaso. No quieren sesiones. Es en este sentido cuando Víctor Roque y Joao Félix entran dentro de la ecuación. El Barcelona va a intentar que se dé un trueque entre ambos delanteros con el Atlético de Madrid, tal y como ha avanzado en el chiringuito de juego. El valor actual de ambos futbolistas es dispar, pero ambos equipos se podrían ver beneficiados. Primero, porque parece que ninguno de los dos quiere al jugador que en estos momentos es de su propiedad. Y segundo, porque el otro futbolista sí encajaría en sus propios planes. Son muchos los factores que deben determinar que esta operación cuaje finalmente. Principalmente porque no parece un trueque de igual a igual, por lo que el Barcelona tendría que estudiar de qué manera podría igual en hipotético traspaso, ya que parece ser que Víctor Roque no aceptaría una cesión para salir del Barcelona. Cualquier movimiento debe ser con un traspaso y esto implicaría el trueque. Ojo aquí con los trueques, que ya sabemos que al Fútbol Club Barcelona se le permiten muchas cosas. Recordemos el famoso caso plusvalías, en el que a la Juventus de Turín sí se le sancionó y al Fútbol Club Barcelona en España no le pasó absolutamente nada, habiendo sido el mismo caso con los mismos jugadores de uno y otro. Fue un trueque entre ambos. La sospechosa lista de fichajes defectuosos de André Curi para el Barcelona. Para algunos es difícil explicar cómo André Curi estuvo durante tantos años cobrando un sueldo del Barça a tenor de sus fichajes, también cómo pudo cobrar una importante comisión del importante fichaje de Neymar por el PSG, si él aún formaba parte del club. André Curi fue hasta 2020 empleado del Barcelona y el hojador mejor pagado con diferencia de la entidad blaugrana. El que fuera delegado blaugrana en Brasil es el actual agente de Víctor Roque y causante de un número desproporcionado de pufos que acabaron en el club culé en las dos últimas décadas. ¿Se acuerdan de Keirson o Enrique? Ellos fueron dos de los fichajes más desastrosos de la historia del Barcelona, por los que se llegó a pagar 22 millones de euros, 14 por el delantero y 8 por el central. Keirson, tras su fichaje en 2009, se fue 5 años más tarde del Barcelona, sin debutar con la elástica culé, y tras 5 sesiones diferentes: Benfica, Fiorentina, Santos, Cruzeiro y Coritiba. Se fue libre en 2014. Más corto fue el periplo de Enrique, firmado también en 2009 y con salida en 2012 tras sesiones en Leverkusen, Racing y Palmeiras. Tampoco debutó con el Barcelona. Pero los de Keirson y Enrique son solo la punta del iceberg de la amplia etapa de André Curi en el Barcelona, y es que ha sido uno de los trabajadores más polémicos durante años en el club, que tocó a su fin en 2020 cuando era delegado en Brasil, a la vez que ya ejercía como agente. Fue esa dualidad, ese conflicto de interés, el que finalmente acabó en 2020 con una relación que se extendió
prácticamente 2 décadas. Si bien es cierto que también estuvo implicado en fichajes con cierta coherencia deportiva como lo fueron Artur Melo, Felipe Coutinho o Paulinho, no se pudo obviar las importantes rarezas que acompañaron a estos. Artur Melo fue el que protagonizó aquel intercambio con Pjanic con la Juventus que fue investigado. Coutinho, uno de los fichajes más caros del club precisamente después tras la gran venta de Neymar, donde se llevó la comisión Curry. Por último, un Paulinho que pese a cuajar y fue mandado de vuelta a China. Pero la lista de jugadores que no salieron del todo bien, que no estuvieron apenas recorrido en Barcelona y que tienen el sello recomendación y empujón por parte de André Curry es sorprendente. Los más recientes son Emerson Royal, fichado por 12 millones al Atlético Mineiro, Mateus Pereira, que se pagó 8,4 millones a la Juventus, Mateus Fernández 7 millones al Palmeiras. Ninguno de estos tuvo recorrido en el Barcelona, aunque no lista de André Curry continúa ampliándose con Robert Gonçalves, fue cedido por el Fluminense en 2016, Gabriel Novaes, también cedido del Sao Paulo en 2019, Vitinho, otro cedido del Palmeiras en 2017, Igor Gómez, pagaron 350.000 euros al Coimbra por él, Marlos Santos, 5 millones al Fluminense, Douglas Pereira, 4 millones al Sao Paulo y su rendimiento habló por sí solo. O Gustavo Maya, 4,5 millones del Sao Paulo para pasear por el filial culé y del Valencia. La última jugada maestra de André Curry al Barcelona ya como agente de fútbol es la del fichaje de Víctor Roque, por el que el club ha pagado 30 millones de euros. Quedan otros tantos posibles en forma de variables y que hasta el momento apenas ha disputado en el Barça de Xavi tan solo 310 minutos repartidos en 13 partidos en los que logró 2 goles. No entiendo cómo siguen contando con esta persona para aceptar recomendaciones en cuanto a fichajes con tanto pufo que solo un agente les ha colado. Luego también como trabajador del club, imaginaros esto con Juni Calafat, que alguna cosa sí hemos tenido, alguna desgracia. El último, por ejemplo, el que siempre pongo de ejemplo, que es Rainier Jesús, que es uno de los que siempre nombro como pufo, que bueno, que se le ha podido colar a Juni Calafat, pero bueno, tenemos aciertos como Endrick, tenemos aciertos como Rodrigo, Vini Jr. y por confirmarse, Endrick el más reciente, que yo creo que es una auténtica bestia lo que hemos fichado y espero que se confirme, así que bueno, no sé por qué tiene a este hombre todavía como experto en fútbol brasileño, no lo sé, pero bueno. Les ha colado bastantes pufos este último, también para tener en cuenta los jugadores que vengan al FC Barcelona, saber cómo se les trata. Esto es un jugador que ha fichado, que se le ha prometido X cosas y que desde luego pues se le ha tratado pues como se le está tratando ahora, como mera mercancía que hoy vale, te desecho y veremos dónde te mandamos. Esto no habla muy bien para ese mercado brasileño y sudamericano. Entiendo que el Fútbol Club brasileño, sus relaciones se resentirán porque los jóvenes talentos sudamericanos se preferirán otros destinos en los que se les cuide un poco más. Así que bueno, veremos cómo le sale esta jugada con Víctor Roque, que yo creo que tiene más trascendencia a la que se le está dando por cómo van a recibir los talentos sudamericanos el trato que ejerce el FC Barcelona sobre los fichajes que ha empezado a realizar estos últimos tiempos. Todo lo contrario que pasa con el Real Madrid. Fede Valverde, Vinicius Junior, Rodrigo, en este caso Endrick, que va a venir ahora al Real Madrid, tiene mejor aceptación dentro de este tipo de talentos, así que bueno, veremos en qué queda todo eso. Hacienda sospecha de la confusa y precipitada formalización del aval de Laporta de 2021. Ha abierto una investigación para profundizar en una operación financiera que en su día vulneró la ley del deporte y los estatutos del Barça, aunque la gestora y la Liga miraron hacia otra parte. Diversos medios han hecho eco recientemente de una misteriosa investigación de Hacienda sobre los detalles de la configuración del aval que casi milagrosamente hizo presidenta Joan Laporta el 17 de marzo de 2021, días después de haber ganado las elecciones sin haber hecho los deberes, o sea, sin un aval que presentar. No al menos en el formato que el incauto Jaume Giró, miembro de la candidatura ganadora y presentado en la campaña electoral como el futuro vicepresidente económico, había preparado minuciosamente, igual que la emisión de bonos para subsanar el desajuste económico causado por la pandemia. Cuando Laporta le confesó a Giró que en ningún caso el aval sería como lo prevé la ley, mancomunado y solitario, sino discriminatorio y segregacionista, que unos pagarían 10 veces o 15 veces más que él, y su núcleo duro, la reacción de Jaume Giró fue salir corriendo. Lógico. Curiosamente, sin embargo, la subasta pública de los cargos directivos a cambio de dinero, como lo fue el del vicepresidente económico Eduard Romeu, en contrapartida a los 40 millones puestos en garantía por José Elías, propietario de Audax, entre otras sociedades, o de una empresa de Jaume Roures por otros 20 millones, y del aporte de varios directivos más atraídos por la seducción del poder de la lotja del Camp Nou, no llamó la atención de la prensa en aquel momento ni de la comisión gestora o de la Liga que validó ese aval a pesar de su escandalosa apariencia y probada ilegalidad. Tampoco en ese momento el fraude estatutario atrajo el interés de Hacienda, que ahora lleva semanas citando a declarar a algunos de los avalistas con la finalidad de conocer todos los detalles de una operación que finalmente consiguió alcanzar los 124,7 millones de avales exigidos por la ley del deporte, en su caso, correspondiente al 15% del presupuesto de gasto del ejercicio en curso 2020-2021.
¿Por qué motivo más de 2 años después ha arrancado esta investigación el equipo central de información de la agencia tributaria? La directiva afirma desconocer que se haya iniciado ningún proceso relacionado con una inspección que afecte al Fútbol Club Barcelona. Eso se entiende y no podría ser de otro modo porque, en definitiva, la prestación del aval no interfiere ni impacta en el balance del club, pues precisamente su prestación es un asunto absolutamente privado por parte de una serie de socios que se comprometen a avalar para cubrir posibles pérdidas patrimoniales si las hubiera al final del mandato. Las garantías contra el patrimonio personal de cada uno de los directivos se depositan en la Liga. Si Hacienda sospecha que los avales se negociaron sujetos a intereses empresariales estratégicos que nada tienen que ver con los del club y que además se formalizaron al margen de la ley, entonces se va a poner las botas. Se topará con que, para empezar, cada directivo electo debía avalar la misma cantidad proporcional al porcentaje resultante de dividir su cuantía por el número de directivos, inicialmente 16 entre 124,7 millones. En segundo lugar, la misma normativa especifica claramente que solo pueden y deben avalar de forma obligada y personalizada los directivos de las candidaturas oficialmente proclamadas por la Junta Electoral tras el recuento y validación de las firmas recogidas entre los socios. Precisamente todo este proceso pretende impedir lo que hizo Laporta al día siguiente de salir ganador en el recuento de las urnas. Por un lado, extorsionar a los nuevos exigiéndoles un aval superior al acordado y al que realmente les correspondería, y por otro, poner a la venta los puestos libres, 4 de los cuales fueron a parar ilegalmente a socios que no cumplían la estricta condición preceptiva de electos. Así, los intrusos fueron 4: Ferran Olivé, hoy tesorero de la Junta a tiempo completo, que ejerce funciones de gerente, que avaló 8 millones, Ángel Rudialbas, 6 millones, y Joan Soler, 6 millones. Romeo, con dinero y propiedades de terceros que obtuvieron de momento un beneficio directo en forma de un enorme impacto mediático brutal. En el caso de Audax, cuyo dueño José Elías y verdadero avalista admitió haber realizado la mayor campaña soñada de marketing a un precio ridículo. Orpheus Media fue la empresa que avaló en nombre de Roures y Mediapro la elegida para la realización del nuevo Museo del Barça y también del provisional mientras duren las obras en el Camp Nou. Eso, claro está, antes de que Mediapro se deshiciera de Jaume Roures. La cuestión de fondo, incierta por ahora, radica en saber qué busca la prospección fiscal en marcha. Hasta el momento, en materia electoral, Hacienda solo había investigado y multado a toda la directiva de Sandro Rosell tras ganar las elecciones en 2010 por el origen de los fondos comunes empleados en pagar los gastos de campaña sobre los que realmente, por tratarse de una asociación sin ánimo de lucro, no existía ni existe ninguna regulación específica. Aquella actuación de Hacienda, sin embargo, ha sido única en la historia y solo contra Rosell, mientras el resto de las directivas, especialmente las de Laporta, han gozado de absoluta impunidad y siguiendo siendo intocable. En este sentido, por esa misma razón, sorprende el paso adelante dado ahora por Hacienda y más aún que se concentre en la morfología del aval por más mutante, monstruosa y retorcida que sea. Si además quiere rebuscar en la sórdida y aún más oscura procedencia del pago del mantenimiento anual del aval de 1,7 millones alrededor de 130.000 euros por cabeza, se sorprenderá del descaro y la frivolidad que se gastan en el universo laportista. Como avalistas ya se sintieron sobradamente víctimas de un abuso por parte de Laporta. El propio presidente aplacó su ira a base de encontrar la forma de evitarles, al menos los costes financieros añadidos. Como ha sido revelado recientemente una cuenta del Banco Sabadell, a través de la cual se realizó el pago de 1,7 millones correspondiente a ingresos procedentes de Capital Planet, empresa de Xavier Laporta, el hermano del presidente, el amigo israelita y ex socio de Laporta, Moshe Benisti, y de ISL Management, gobernada por los catalanes Alex Iser y Marc Segarra, que a su vez es responsable de la Barça Academy en Estados Unidos y que participó en la organización de la gira norteamericana del primer equipo en verano de 2022. Este al menos es el relato de lo que ha trascendido de ese aval, cuya fabricación a la carrera fue retransmitido por la prensa con un entusiasmo y celebración sin precedentes, porque en caso de no haberse presentado, las elecciones se habrían repetido. Si además contiene secretos que aún no han visto la luz, solo es cuestión de tiempo que los técnicos de Hacienda hagan su trabajo. Lo único seguro es que buscan algo o alguien que lo que pueden encontrar va a superar todas sus expectativas y hasta su propia imaginación. Bueno, eso es una noticia que trae el diario El Triangle, o El Triangle, no sé cómo se pronuncia, diario catalán. Sale de Cataluña esto. Pone que en la redacción, entiendo que es cuando nadie quiere firmar con su propio nombre este tipo de artículos. Entiendo que ahí es más complicado con esta información referente al Fútbol Club Barcelona. Así que bueno, quería traeros esa información. Veremos que sigue saliendo en referencia a esa investigación que lleva Hacienda. Y bueno, lo seguiré trayendo al canal según lo vayan publicando los distintos medios que se vayan haciendo eco de esta información, a ver hasta dónde llega ese problema con los avales de la época en la que Laporta estuvo con esa carrera in extremis retransmitida. Me acuerdo yo en su momento que el Chiringuito estuvo ahí minuto a minuto retransmitiendo qué pasaba con el aval, la carrera de Laporta, la mirada, el no sé qué por la ventana. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo, darle like, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el siguiente. Chao.